declaramos, Señor, en este día. Gracias. Declaramos que tu presencia está aquí en medio de nosotros, Señor. Declaramos en este día, Señor, que tu palabra no regresa vacía y que tu presencia ministra cada corazón en este día, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Puedes tomar tu lugar en esta noche. ¿Por qué no te volteas con la persona que tienes a tu lado y le dices, Dios te bendiga? Dile qué bueno es verte en la casa de Dios. Amén. Y bueno, vamos a continuar en esta noche con nuestra antepenúltima capítulo de nuestra serie. El domingo tenemos el cierre de esta serie y bueno, hoy quiero dar la antepenúltima enseñanza de esta serie. Y yo quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Cuántos esta serie ha sido una bendición a sus vidas y su nivel de oración la han llevado a otro nivel? Quiero que seas sincero en este día. Y creo que el propósito de esta serie es acerca de la oración, acerca de buscar a Dios, de la intimidad con Dios, es que nuestra vida de oración vaya en aumento, es decir, nuestra vida de oración vaya más. No es únicamente para que nosotros seamos oidores de la palabra, sino la Biblia dice que debemos de ser una iglesia hacedora. Y aprendíamos el día domingo acerca de las oraciones victoriosas y las oraciones objetivas. Y aprendíamos que todo mundo está interesado en hacer oraciones victoriosas. Todo mundo hace oraciones de rompimiento y eso está muy bien, no es algo que sea malo. Pero recuerden que la oración inicia cuando yo soy sincero. Repite conmigo, la oración inicia cuando yo soy sincero. Entonces nuestra oración va a iniciar cuando yo hago oraciones objetivas. Y las oraciones objetivas literalmente tienen que ver con examinar nuestro corazón. Y hoy quiero hablarte la segunda parte de esta enseñanza del día domingo y quiero que repitas conmigo, oraciones bajo su voluntad. Y creo que hemos leído en Santiago, si no me equivoco, Santiago dice que oramos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Y creo que todos en alguna vez hemos recibido un no en la oración. Es más, quiero preguntar de aquí, ¿cuántos han orado algo y has recibido un no? Has deseado algo y dicho, yo voy a orar por esto y voy a creer que Dios va a hacer la obra, voy a creer que el rompimiento va a venir y la oración no es contestada. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y quiero que leamos a la cuenta de 3, hágase tu voluntad. 1, 2 y 3. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos que Jesús hizo una oración similar en el monte del Getsemaní. Él oró y dijo, Señor, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y creo que la gran mayoría de nosotros hemos recibido un no en nuestra oración. Pero creo que ese no que hemos recibido es porque esa oración no ha sido en su voluntad. Si hoy podemos ponerle un título a esta enseñanza, recibí un no en mi oración.
Y una de las cosas que Jesús enseñó cuando los discípulos, recuerden, este capítulo de Lucas 11 me encanta porque los discípulos entendieron que el éxito de Jesús era la oración. Ellos no pidieron: Señor, enséñanos a cómo prosperar, enséñanos cómo sanar enfermos, Señor, enséñanos cómo multiplicar peces. No, ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Porque entendieron y vieron que el éxito de Jesús era la oración. Entonces Jesús enseña y pone la referencia, el Padre Nuestro que todos conocemos. Sabemos que el Padre Nuestro no es para repetirlo constantemente, sino es la guía que podemos usar para poder buscar a Dios. Pero me encanta porque Jesús dice: hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea en la tierra. Y nosotros, de nuestras oraciones, tienen que haber oraciones objetivas, oraciones victoriosas, pero también tienen que haber oraciones conforme a la voluntad de Dios. Repite conmigo: objetivas, victoriosas y en su voluntad. La pregunta que quiero hacer en este día: ¿Dios tiene el poder y tiene el derecho para decirnos no a algo? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. ¿Dios tiene el derecho para decirnos no a algo? Y esto es tan interesante y tan profundo, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no entendemos la voluntad de Dios, el no de Dios puede ser terrible. El no de Dios puede ser catastrófico. El no de Dios puede ser letal. Es más, ese no te puede sacar de la iglesia. Ese no te puede llevar a que te ofendas, a que te vayas, a que dejes de creer en Dios. Si no entendemos, y quiero repetirlo y recalcarlo una vez más, si no entendemos la perfecta voluntad de Dios, el no de Dios puede ser terrible. El no de Dios puede ser catastrófico. Repite conmigo: la voluntad de Dios es mejor que la mía. Quiero que le digas al lado: los planes de Dios son mejor que los tuyos. Si no entendemos, sabemos que son palabras y frases tan común que escuchamos continuamente, pero si no entendemos esto, un no en la oración, algo que hemos orado y no se ha cumplido, puede ser catastrófico, puede ser letal. Y la pregunta es: en la Biblia encontramos muchos no de parte de Dios, pero quiero enfocarme en una parte, en un no que Dios le da un hombre que lo vio cara a cara. Es más, que la Biblia dice que lo llama un amigo. El domingo voy a continuar acerca de este personaje en la Biblia, de este hombre de Dios llamado Moisés. Hoy en día se predica mucho de que Dios está obligado a darnos. Hoy en día se predica mucho de que todo lo que le pidamos a Dios, Él nos va a dar. Hoy en día se predica mucho de la obligación que Dios tiene al darnos. Pero quiero enseñarte, iglesia, que eso no es bíblico. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios no está obligado a darnos todo lo que le pidamos. Dios, se habla mucho de la obligación que Dios tiene y todo lo que pedimos se lo va a dar, pero eso no es bíblico. ¿Sabes por qué, iglesia? Lo bíblico es orar conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces
pedimos algo que no está en su plan y no está en su voluntad. A veces pedimos algo que no está en el deseo de Dios. Leamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarit, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Imagínense, y quiero que entendamos el contexto un poco acerca de Moisés. Moisés mata a un egipcio, y Moisés huye para vivir con sus suegros, si no me equivoco, pastoreando sus ovejas. 40 años Moisés estuvo pastoreando ovejas. De repente Moisés tiene un encuentro con la zarza ardiendo. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, tienes que libertar a mi pueblo. La promesa o la instrucción que Dios da a Moisés: liberta a mi pueblo. Pero en el proceso me sorprende que Dios le habla a Moisés y le dice: sube al monte Abarit y al monte Nebo, sitiado en la tierra de Moab, que está enfrente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y termina diciendo: y muere en el monte al cual subes. Versículo 52 dice lo siguiente: verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Wow. Dios llama a Moisés: liberta a mi pueblo, para que mi pueblo entre a la tierra prometida, a la tierra que yo les doy. Pero tú no vas a entrar. Dios habla a Moisés y le dice: pero no vas a entrar a la tierra. Moisés entendió la voluntad de Dios. Y esto me enseña: Dios es bueno aunque Él te diga que no. Dios es justo aunque la respuesta sea no. Una vez más lo repito: Dios es bueno aunque Él te diga que no. Dios es justo aunque la respuesta sea no. ¿Por eso lo creen conmigo en esta noche? Él es bueno aunque la respuesta sea que no. Él es justo aunque la respuesta sea que no. Y a veces nosotros estamos haciendo oraciones que van en contra de la voluntad de Dios. Iglesia, Dios no puede ir en contra de su voluntad y en contra de su palabra. ¿Por qué Moisés entonces no entró a la tierra prometida? Deuteronomio capítulo 32 versículo 51. Esto será así, porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos fueron infieles en las aguas de Miraba de Cades, en el desierto de Sin, no honraron mi santidad. Dios no podía permitir que Moisés entrara a la tierra que no lo había honrado, porque iba en contra de su palabra, y su palabra es la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando en esta noche? La pregunta es, y te hablé de esto para llevarte un punto: ¿cuántas oraciones hemos hecho que van en contra de su palabra y en contra de la voluntad de Dios? Un ejemplo: decimos: Señor,
bendice mi negocio, pero estoy mintiendo en el papel. Señor, ayúdame en un examen, pero no estudié para el examen. Señor, sáname, pero tengo falta de perdón y odio. No sé si me estoy explicando en este día. Le pedimos a Dios que nos ayude para mentir. Lo repito. Le pedimos a Dios que nos ayude para poder mentir. Dios le dice no a Moisés porque él lo deshonró. Y esto me encanta. Es una revelación. Escuche. Moisés, ¿a qué le pegó? ¿A qué le pegó Moisés? A una piedra. En el Nuevo Testamento, la Biblia dice dos cosas. Primeramente dice que Jesús es el agua, es la fuente inagotable. Dios le dijo a Moisés, Moisés, háblale a la piedra para que de la piedra salga ¿qué? Agua. En el Nuevo Testamento la Biblia dice que Jesús es la fuente inagotable. Pero Pablo dice que Jesús es la piedra angular. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Moisés, porque uno diría, pastor, pero ¿qué tiene pegarle en la piedra? La piedra en ese momento simbolizaba a Jesús. Moisés deshonró a Jesús y a Dios pegándole a esa piedra, a la piedra angular y a la fuente inagotable. Y Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de su voluntad. Y quiero enseñarte esto, iglesia. El hecho de que Dios nos perdone no quiere decir que se van a evitar las consecuencias. El hecho que Dios nos perdone no quiere decir que se van a evitar las consecuencias. Y en ocasiones, iglesia, usamos textos bíblicos y bonitos fuera de contexto, usándolos a nuestro favor, pero sabiendo que somos rebeldes. Le decimos, Señor, reclamo mi sanidad, pero no has perdonado. Señor, reclamo mi riqueza, pero no soy un dador. Señor, reclamo la promesa, pero odias a todo. Moisés no se había sometido. Moisés tenía fe, pero no se había sometido en ese momento. Y quiero enseñarte que la fe no tiene nada que ver con orgullo, ni el sometimiento con la derrota. Y recibimos ese no de Dios porque nuestra vida, nuestra oración no está conforme a la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no recibí la bendición? Si yo y la gente dice, yo he pedido y he orado y clamado tanto y yo lo creí y tú no lo concediste. Sí, pero no alineaste tu vida a la perfecta voluntad de Dios. En otras palabras, las oraciones que no están conformes a la voluntad de Dios no son contestadas. No son contestadas. Nuestra voluntad se tiene que someter a la voluntad de Dios. Jesús dijo, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, que no sea mi voluntad. O sea, Jesús estaba orando y diciendo, me estoy sometiendo, estoy rindiendo mi voluntad para que se haga la tuya. Iglesia, quiero enseñarte, primero ora sometiendo tu voluntad a Dios, y entonces los cielos se van a abrir. Lo repito una vez más. Primero tenemos que orar sometiendo nuestra voluntad a Dios,
Y entonces los cielos se van a abrir, iglesia. No es orar por orar. No es pedir por pedir. Cuando oramos tenemos que someter. Por eso Jesús dice: y ustedes cuando oren digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Padre nuestro, Jesús dice, ora como hijo. Santificado sea tu nombre, honra a Dios, venga tu reino, es hágase tu voluntad. Eso es lo que Jesús enseña. No podemos orar si no nos estamos sometiendo a Dios, porque oramos cosas que están fuera de la voluntad de Dios. La pregunta que yo te hago en esta noche es: ¿tu oración está sometida a Dios? ¿O tu oración está siendo superficial? Iglesia, el sometimiento te llevará más lejos de lo que la avaricia te puede llevar. El sometimiento te llevará más lejos de lo que la avaricia te puede llevar. Dale un fuerte aplauso a Jesús. El punto es que no aceptamos un no de Dios porque pensamos que Dios trabaja para nosotros. Levanta tu mano en alto y repite conmigo, si tú lo crees: hágase tu voluntad. Nuestra oración está basada en su voluntad o en nuestra voluntad. Su palabra dice: tus planes no son mis planes. Y tengo dos preguntas para ti en esta noche. La primera es: ¿qué porcentaje de tu oración es sometimiento? La segunda pregunta es: ¿qué porcentaje de tu oración son reclamos? ¿Qué porcentaje, iglesia? Estamos orando sometidos a Dios. Y es la razón por la cual muchas oraciones no son contestadas. ¿Por qué, pastor? Porque no hay un sometimiento. La oración no es para torcerle el brazo a Dios. La oración es una herramienta para humillarnos delante de Dios. Te lo repito una vez más: no oramos para torcerle el brazo a Dios. Oramos para humillarnos delante de Dios. Pablo dijo en Filipenses: hermanos, que nuestras oraciones sean presentadas delante de Dios. Versículo 7 dice: y el Dios de paz, y el Dios les dará la paz. Nuestras oraciones no son para que Dios las responda a todo. Es para humillarnos delante de Él. Si entendemos esto, iglesia, si entendemos esto, vamos a dejar de conflictuarnos demasiado. Dios no trabaja para ti. Dios no trabaja para ti. Yo oro, yo declaro, pero si es su voluntad, se va a hacer. Si es su voluntad, se va a hacer. Pero Señor, te pido aquello, te pido esto. ¿Y qué pasa? Recibimos un no. Y nos conflictuamos, nos enojamos. Y en nuestra oración tiene que estar: hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad es: quiero someterme a ti. Iglesia, si tu vida de oración no te lleva a someterte a Dios, perdiste el tiempo con esta oración. Si tu vida de oración no te lleva a someterte a Dios, perdiste el tiempo en esa oración. Y me encanta lo que sigue, porque todo lo que oramos
y no está sometido, está en un terreno de ilegalidad. Todo lo que oramos y no está sometido está en un terreno de ilegalidad. Iglesia, pero me encanta porque creo que el Espíritu Santo en esta noche quiere llevarte a que tus oraciones sean objetivas, sean victoriosas y que estén bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué, iglesia? Si nos sometiéramos más en oración, conquistaríamos más en el campo de acción. Si nos sometiéramos más en oración, conquistaríamos más en el campo de acción. Dios en esta noche quiere que tu oración esté sometida a Dios, que esté sometida a Él, que sea su voluntad, para que nosotros podamos conquistar más en el campo de acción. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Entonces aprendimos esto: sin sometimiento no hay oraciones efectivas. La pregunta es, pastor, entonces, ¿cómo puedo reaccionar ante un no de Dios? ¿Cómo puedo reaccionar ante un no? Si Dios me dijo no, ¿qué tengo que hacer? Vayamos a Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Me encanta porque Moisés entendió la voluntad de Dios. Moisés entendió, no puedo entrar porque soy ilegal. No puedo entrar porque deshonré a Dios. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 33, 3 dice: tú eres quien ama a su pueblo. Todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucción. Número 1, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo tengo que reaccionar ante un no de Dios? Tu reacción tiene que ser: tengo que estar convencido que Dios me ama y cuida de mí. Moisés dice: tú eres quien ama a su pueblo. Iglesia, cuando escuches un no de Dios, confía en su amor. Cuando escuches un no de Dios, confía en su amor. Moisés dijo: yo sé que tú me amas y que tú me cuidas. Yo sé que tú me amas y que tú me cuidas. Yo sé que tú me amas. Repite conmigo: yo sé que Dios me ama y que Él me cuida. Sí, este hombre que le dice: sube y mira la tierra de Canaán, pero no vas a entrar. No vas a entrar. Versículo 33. El versículo se pueden poner una vez más. Versículo 3 dice: tú eres quien ama a su pueblo. Moisés entendía, iglesia, que Dios lo amaba. Moisés entendía la perfecta voluntad de Dios. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice que no? ¿Nos enojamos? ¿Nos convertimos en ateos cristianos? ¿Para qué oro si Dios no me responde? ¿Para qué pido si Dios no me responde? ¿Para qué voy a la iglesia si Dios no me responde? Y muchos hoy en día están en un conflicto porque Dios no les ha respondido. La respuesta es: Dios no te respondió porque no era su voluntad. Confía en su amor. Confía en su cuidado. Iglesia, por encima de una respuesta, confía en el Dios que da las respuestas. Por encima de una respuesta, confía en el Dios que da las respuestas. El enemigo va a venir para hacerte creer y pensar que Dios no te cuida y que Dios no te ama. Sí, ya viste, Dios no te cuida, Dios no te ama, Dios no te quiere. Confía en el Dios que da las respuestas. Iglesia,
Esto me encanta y creo que esto es para alguien, iglesia, en esta noche. En el no de Dios hay una protección de algo que Dios nos está guardando. En el no de Dios hay una protección de que Dios nos está guardando. Si Dios te dijo que no en algo, hay una protección de algo que te está guardando, de algo que te está protegiendo. No veas a un Dios como un Dios que da juicio. Ve como un Dios que cuida y protege. Si hay un no, hay algo mejor. Si hay un no, hay algo mejor. En la Biblia habla de Pablo. Pablo, estando convertido, emprende un viaje a Asia. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo le dijo no. Las puertas se le cerraron. Pero cuando va a Europa, las puertas se le abrieron. Le dijo que no en Asia, pero le dijo que sí en Europa. En el no hubo expansión. En el sí, el evangelio se expandió en toda Europa. Y gracias a eso, hoy nosotros podemos recibir el evangelio. Eso es para alguien en este día. Detrás de un no de Dios hay algo más grande que no te imaginas. Hay algo más grande que no te imaginas. Detrás de ese no hay algo más grande que no te imaginas. Entonces Dios me da un no para cuidarme, pero también Dios me da un no para algo mejor que no me estoy imaginando. Número 2. Adóralo y reconócelo. ¿Sabes cuál fue la tierra prometida de Moisés? Ver su rostro. Cara a cara. Dice la Biblia, y Dios le hablaba como a un amigo. Entonces, Dios me da un no para cuidarme y protegerme, pero también Dios me da un no para darme algo mejor que no me imaginaba. Número 2, ¿qué tengo que hacer si Dios me dijo que no? Adóralo y reconócelo. Hoy mucho cristiano está amargado por el no de Dios y ha perdido su adoración. Hay gente que dejó de venir por un no. Pero quiero enseñarte esto. Si Dios te dijera sí a todo, probablemente estuvieras muerto o perdido. Estuvieras muerto o perdido. Pastor, entonces, ¿qué? Quiero enseñarte esto. El propósito de este mensaje es que nuestras oraciones sean conforme a su voluntad. Que entendamos que detrás de un no hay una protección, pero también detrás del no hay algo mejor. En este mensaje no es para que usted salga derrotado diciendo, entonces ¿para qué oro? Si Dios me va a decir que no. No es que diga, ay padre, pues ¿para qué? Pues aquí estoy. ¿Para qué oro? Pero está la otra parte que dice, busca, llama y toca. Igual, cuando yo estaba estudiando, Dios me voló la cabeza. Ciertamente Dios dice, Jesús dice, busca, llama y toca. Pero el buscar, el llamar y el tocar tiene que estar dentro de la voluntad de Dios. Muchos hoy están llamando, están tocando y están buscando fuera de la voluntad de Dios.
Cuando Jesús dice, el que busca, encuentra, el que llama, recibe, el que toca, se le abre, es al que está conforme a la voluntad de Dios. Es el que está orando sometidamente. Pero la mayoría de nosotros oramos con una vida fuera de la voluntad de Dios. Pero nuestra oración tiene que ser en su voluntad. En su voluntad. El no de Dios me va a volver un mejor adorador. El no de Dios te tiene que hacer un mejor adorador. ¿Qué haces cuando Dios te dice que no? ¿Qué haces cuando Dios no te responde? Iglesia, la adoración a veces es más poderosa que una petición. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dice que no hay para qué voy a la iglesia y venimos a la iglesia así? Y estamos en adoración con una actitud de derrota. Recibimos la palabra con una actitud de derrota. Adóralo y bendícelo. Adóralo y reconócelo. Número 3, ¿qué tengo que hacer en un no de Dios? Bendice a los demás. Bendice a los demás. Moisés se para y dice, ok, no voy a entrar. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés bendijo a las tribus. Moisés bendijo a los demás. Tribu de Benjamín, tribu de Judá, yo les bendigo. Y no se puso a ver y a decir, ¿y por qué a él sí y a mí no? Bendice a los demás. No permitamos que un no de Dios nos amargue. Te amargará cuando no entiendas su voluntad. Pero cuando tú entiendes y dices, tal vez te vas a encontrar en algún momento que alguien más esté orando por eso. Y el alguien más sí entró y tú no entraste. Bendícelo. Te bendigo, me gozo. Eso fue lo que Moisés hizo. Bendijo a las tribus. Iglesia, si estás en un no de Dios, sigue bendiciendo a los demás. Me encanta porque Moisés bendijo a los que sí iban a entrar sabiendo que él no iba a entrar. Quiero que leamos este versículo porque Moisés entendió lo siguiente. El hombre que le dice, sube, mira y muérete, responde, sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblarán ante ti. Sus espadas te servirán de tapete. Quiero que te voltees con David y dile, sonríele a la vida. Porque Moisés entendió que era en su voluntad. Moisés entendió que era sometido. Iglesia, el diablo no le tiene miedo a la gente que habla duro. El diablo le tiene temor a la gente que está sometida. El enemigo no le tiene temor a la gente que habla dura. El diablo le teme a la gente que está sometida primero. Y en esta noche, nuestro corazón tiene que ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, ¿sabes qué hay? Paz. Pero también hay autoridad. Y también hay exaltación. Tendrás paz y tendrás autoridad cuando te sometas a Dios.
tendrás paz y tendrás autoridad y exaltación cuando te sometes a Dios. Y iglesia, escuche, todo el que se somete a la voluntad de Dios y todo el que vive sometido a su voluntad, no hay otro destino que la exaltación. ¿No me escuchaste? No hay otro destino que la exaltación. Iglesia, el sometimiento nos llevará más lejos que la avaricia. Más lejos que la avaricia. Y el único destino que tiene una persona que se somete es la exaltación. Paz, autoridad y exaltación es para los que someten su voluntad a Dios. Versículo 3 dice lo siguiente: tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos están en tu mano. Por eso siguen tus pasos y de ti reciben instrucciones. Cuando somos malagradecidos y estamos enojados, vamos a dejar de ver las instrucciones de Dios. Iglesia, el no de Dios es una instrucción para algo mejor. El no de Dios es una instrucción para algo mejor. Termino con esto. El primer propósito de la oración es rendirnos ante la voluntad de Dios y no que Dios se rinda ante mi voluntad. ¿Qué es la oración? ¿Cuál es el propósito? Es rendirnos ante la voluntad de Dios y no que Dios se rinda ante mi voluntad. La iglesia tiene que entender eso. Yo oro no para que se haga mi voluntad, sino para que sea la voluntad de Dios. 2. Si Dios te dice sí, es porque te ama. Y si te dice no, es porque te ama. Repite conmigo: el sí y el no es porque me ama. Me encanta lo que sigue. A Dios le interesa más mi sometimiento que mis sueños. Moisés entendió lo siguiente, iglesia. Quiero que lo que declares conmigo y repitas conmigo: el no que hoy tengo me está preparando para algo mejor. ¿Cuántos lo creen y lo reciben? La tierra prometida de Moisés no era Canaán. La tierra prometida de Moisés era o fue ver el rostro de Dios cara a cara. Pero él entendió que había deshonrado a Dios. Él entendió que había hecho un acto fuera de la voluntad de Dios. Pero ese no de Dios lo posicionó para algo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Moisés en el monte de la transfiguración fue uno de los que se apareció. Y Moisés dijo: qué mejor estar en una tierra sin su presencia a estar con Dios en su presencia. El no de Dios llevó a Moisés a que será uno de los 2 testigos que Apocalipsis habla. Por lo tanto, el no de Dios es la puerta a algo grande que no está en mi imaginación. El no de Dios es algo más grande, iglesia, que no está en tu imaginación.
Moisés entendió que a la roca que representa a Jesús no se le pega, a la roca se le adora. Él entendió que ese no venía algo más grande que no estaba en su imaginación. Ser uno de los dos testigos y estar con Jesús en el monte de la transfiguración. Tal vez y probablemente tú has recibido un no de Dios, pero este no de Dios te está preparando a algo más grande que nada en tu imaginación. Te está preparando algo más grande que no te imaginas. Oraciones objetivas, oraciones victoriosas. Lo vimos el domingo. 3. Oraciones sometidas a Dios. El domingo te voy a dar la cuarta llave acerca de la oración. Pero en esta noche el Señor quiere que tú y yo salgamos entendiendo que nuestras oraciones tienen que ser conforme a su voluntad y no a mi voluntad. Si tú me dices, pastor, estaba conflictuado, tenía muchos conflictos, porque no entendía por qué Dios me decía que no. Pero quiero empezar a hacer oraciones que estén bajo la voluntad de Dios. Que mis oraciones estén sometidas a Él. Hágase tu voluntad como es en el cielo, sea en la tierra. Si tú me dices, pastor, quiero que mis oraciones sean conforme a su voluntad y no a la mía. Quiero someterme a Dios, vivir sometido, hacer oraciones objetivas, victoriosas. A la cuenta de 3, ponte de pie. 1, 2 y 3. Y levanta tus manos en alto. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad. Vamos, dile en este día. En mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Quiero que levantes tus manos en alto y quiero dirigirte en una oración. Quiero que repitas conmigo: Padre Celestial, que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy sé que ese no es para mi protección y mi cuidado. Señor Jesús, en medio del no, estoy convencido de que tú me amas y tú me cuidas. Si recibo un no, te voy a adorar y reconocer. Si recibo un no, voy a bendecir a otros. Declaro, Señor, que mis oraciones son hechas,
bajo tu voluntad. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy me someto a tu voluntad y declaro que detrás del no hay algo más grande. Hay algo más grande. Dile: Señor, a ti me rindo. Dile: Señor, quiero conocerte más. Levanta tus manos en alto y dile: A ti me rindo.